Ya estamos de vuelta con Portavoz Noticias. Queremos viajar al norte de nuestro país. ¿Qué está pasando en la frontera del norte de Chile? ¿Sigue esta crisis migratoria desbordada? Se lo vamos a preguntar de inmediato al gobernador de Arica y Parinacota y está en pantalla. Jorge Díaz, muchísimas gracias por esta conversación con las regiones de Chile. Bueno, tercera prórroga del estado de excepción, fronteras cerradas. ¿Y qué pasa con la migración? Porque fíjese que el fin de semana pasado, allá al ladito, en la región de Tarapacá, fallecieron 2 personas el fin de semana pasado. Una mujer de 78 años y una bebé de 6 meses intentando ingresar a Chile. Bienvenido, gobernador. ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias por esta invitación y a dialogar respecto a lo que está pasando en el norte del país vinculado al factor migratorio. Hemos visto que la frontera ha sido protegida y resguardada por las Fuerzas Armadas y también eso ha significado que se haya posibilitado y se haya podido materializar la figura de la reconducción, una figura nueva que incorpora el reglamento de la ley migratoria y que de todas maneras se hace responsable un poco de la manera en cómo se va a reconducir. La frontera que nos une con Perú y Bolivia es muy extensa, equivale prácticamente a todo el largo de España, equivale a la distancia que hay entre Santiago y Temuco, de modo tal que pensar que solamente con un resguardo fronterizo o con una dotación pequeña de Fuerzas Armadas sería imposible resguardar la frontera por su magnitud. Ahora bien, estas prórrogas nosotros las vemos muy bien como región, estamos muy de acuerdo con que existan, porque de todas maneras es la forma en que se tiene que resguardar la frontera de nuestro país. No es una frontera de Arica, la frontera es de Chile, y por lo tanto se tiene que tomar estas medidas no solamente respecto a las 2 provincias de mi región que están afectadas por este estado de excepción constitucional, sino también con las regiones de Antofagasta y de Tarapacá, en específico los pasos fronterizos de Colchane y Ollagua. Tenemos nada más que 20 días de un gobierno nuevo. ¿Y qué cambios concretos ha visto usted en la zona? O hasta ahora nada, porque la promesa del presidente Boric con los canales regionales era enviar a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Isquia Siches, al norte de Chile a enfrentar esta crisis migratoria. Terminó el mes de marzo y esa promesa no se cumplió. Bueno, efectivamente, tal como lo indicas tú, que nosotros esperábamos que la ministra llegara a las regiones del norte un poco a hacerse responsable por la envergadura de su cargo de este problema. Sin embargo, eso no ha sucedido, pero sin embargo hemos tenido la oportunidad de dialogar mucho con la ministra, de tener un espacio de encuentro donde podamos proponer diversas materias que a los gobiernos regionales nos parece muy oportuno que se pueda revisar por el gobierno central. Y eso es un poco lo que valoramos, ¿no? Que desde Interior ha tenido un diálogo distinto, una forma, un estilo distinto de enfrentar este proceso migratorio, que es mirando a las autoridades del territorio, dialogando y enfrentando junto a este proceso, esta profunda crisis en realidad que yo creo que por muchos años se va a mantener y eso es profundamente relevante. Las fronteras siguen cerradas 31 de marzo y no hay señales públicas por lo menos de qué es lo que va a ocurrir. ¿Qué han recibido ustedes como información en el norte de Chile? Cesa el último decreto que anunciaba el cierre de los pasos fronterizos, entendiendo que la frontera aún sigue siendo muy permeable, no solamente el paso fronterizo que nos une con Perú, Chacayuta, existen más de 160 pasos irregulares. Por lo tanto, lo que está cerrado es el paso fronterizo y la frontera sigue siendo muy permeable. Esta situación se debe prorrogar porque en realidad no existe ninguna acción vinculada a paliar o enfrentar una eventual apertura de frontera que si nada se anuncia debería suceder mañana. Así es que estamos muy atentos a lo que pasemos en este diálogo que hemos tenido por Interior. Nos ha manifestado su intención de que también esto se va a prorrogar. A nosotros nos parece muy prudente hacerlo. Y además empezar a trabajar en la manera en cómo eventualmente se puede reaperturar en algún momento la frontera y la manera en cómo se tiene que también enfrentar este proceso migratorio. Porque lo que hemos visto hasta la fecha es que la migración ha dejado de ser selectiva, que cualquier persona ingresa al país. Y no solamente ingresan personas de manera irregular, sino que también ingresan narcóticos, armas, niños sin ningún tipo de documentación, y eso es grave. La diferencia es que antes estaban agolpados principalmente afuera del consulado chileno en la ciudad de Tacna, Perú, y desde ahí ingresaban de manera regular al país con todo un proceso de selección respecto de quién ingresaba o no. Durante la pandemia, como el paso fronterizo ha estado cerrado, eso no se ha producido. Y en realidad se produce en todos los países del mundo. Hay profundos problemas de desigualdad que tenemos en nuestro país y que dicen relación con la manera en cómo también tenemos acceso a una vivienda, a educación, salud, al fomento de la cultura, entre otros. Y además tenemos que tener la capacidad como sociedades de entender de qué manera enfrentamos también estos bienes o derechos sociales básicos con las personas migrantes. Hay veces que me dicen, ¿sabe qué, gobernador? Estuve 5 horas en la urgencia del hospital regional y habían varias personas extranjeras delante de mí, antes que yo. Y tuvimos que esperar muchísimo. Entonces, gobernador, en realidad no cabe un alquiler más en la urgencia del hospital regional.
Y claro, cuando uno nota eso, uno entiende que hay decisiones que tenemos que tomar nosotros como sociedad. Ahora, estos problemas de desigualdad que existen en Chile, yo tengo absolutamente claro que una ley migratoria no es la llamada solución a aquello, ¿no? Pero sí tenemos que ponernos de acuerdo en cuáles son los derechos que deberían tener, cuáles son las obligaciones que deberían tener, y eso es un factor que es muy importante y por eso se necesita diálogo. Junto a los gobernadores de Tarapacá y Antofagasta, iniciamos una serie de propuestas, ¿no? Que se las entregamos a Interior con el objeto de que podamos dialogar respecto de estas y otras más que desde el Ministerio se puedan iniciar. En pandemia, con las fronteras terrestres cerradas, igualmente siguió esta crisis de ingreso desbordado de migrantes. Yo le pregunto, si el gobierno ha dicho que no es partidario de seguir extendiendo indefinidamente el estado de excepción, entonces, ¿cuál es el camino? Hay instrumentos legales probablemente que podría usar el gobierno, podría agregar tecnología, podría mejorar la dotación policial, pero si de verdad se necesitan militares resguardando la frontera, habría que impulsar un cambio legal, es decir, ir al Parlamento y desde allí impulsarlo. Por una parte está el decreto 265 que faculta al ministro de Defensa actuar por orden del presidente de la República para incorporar más tecnología en el resguardo de las fronteras. O, tal como tú le indicas, por otra parte, pensar en efectuar un cambio legislativo que indique que son las Fuerzas Armadas también las encargadas dentro de sus funciones de resguardar las fronteras. Y esa es una mirada que quizás es un poco más a largo plazo, pero yo creo que es muy necesaria. Y vemos que también el Parlamento, a diferencia de lo que pasa con el Gualmapu, con la región de la Araucanía, respecto al estado de excepción constitucional, se ha mostrado bastante ya no entender lo que pasa en la región de Arica y Pernacota y a entender lo que las implicancias que esto tiene, no solamente para mi región, sino que para el país. Porque en definitiva la migración también se mueve mucho, no va de un lado a otro, y es imposible frenarla o decir, no, usted llega hasta acá nomás, disculpe, no puede seguir avanzando en ninguna parte, sino que por esencia, por naturaleza, la migración va moviéndose de un sector a otro, de un lado a otro. Y por lo tanto es imprescindible que se tomen decisiones desde el gobierno central, pero también en concordancia con los gobiernos regionales, con los alcaldes, con las autoridades que estamos con este problema de manera permanente, que vivimos la migración a cada minuto en nuestras regiones y en nuestros territorios. Jorge Díaz, gobernador de Arica y Parinacota, muchísimas gracias por este contacto con Portavoz Noticias. Un abrazo, Carlos, que les vaya muy bien.